Llegamos al kilómetro 16.2 de la CA9 Sur, en donde tras un trabajo periodístico revisando todo el trayecto, en donde Covial informó que existían cavernas medianas, encontramos una, aproximadamente 70 centímetros de diámetro, pero 16 metros de profundidad. Esto no es todo, ya que 2 metros más adelante hay un hundimiento de grandes dimensiones que tiene preocupados a los vecinos del sector. La verdad, esto ya tiene rato de estar acá, ¿sí? Obviamente de que cuando llueve se ha derrumbado bastante. Obviamente que nosotros estábamos acá en este predio y aquí habían otros vendedores. Obviamente que estos vendedores se fueron, nosotros venimos acá. De acá nosotros comenzamos a ver de que el hoyo ya iba más y más para acá, ¿va? Muchas personas se metieron hasta allá y decían que la tubería era para allá y unos decían que para allá. Entonces obviamente nosotros estamos con miedo porque no queremos que nos vaya a suceder algo, que el portón se nos vaya a caer, porque acuérdate de que aquí pues no tenemos solo un carro, lo que tenemos variedad, ¿verdad? Nosotros nos arriesgamos a no tener muchos carros acá a la orilla por el riesgo que vamos a cometer nosotros de que un carro se nos vaya, ¿verdad? Para nosotros es algo complicado porque créeme lo que si nosotros cerramos el predio se nos va la clientela, ¿verdad? Entonces lo que nos dice la jefa es de que no pongamos muchos carros a la orilla por precaución y con cuidado siempre. ¿Sienten ustedes la vibración cuando pasan los camiones? Sí, la verdad que sí. Cuando pasa un camión o algo, sentimos que el portón ya está aquí, si está allá abajo o algo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos miedo de que eso se nos vaya a caer, va. Aproximadamente 165,000 vehículos del transporte liviano circulan diariamente en este lugar y como vemos la tierra es sumamente frágil y tan solo se necesitan unos golpes para que la tierra caiga. ¿Qué harán las autoridades? Estaremos pendientes. Con imágenes de Fernando Arévalo, Alejandro Esquite. Bueno, bastante complicada la situación. Sabemos que el invierno recién está iniciando. Vamos con información complementaria. Se habían detectado cavernas menores en alrededor de 6 kilómetros de la ruta al Pacífico. Ante esto, se tomaron las medidas también preventivas. Se realizó un estudio macro en toda el área. Se le está dando mantenimiento a los recolectores y trabajando en conducir todas las aguas pluviales según las autoridades. Recordemos entonces que ya dio inicio oficialmente la época de lluvia. Las lluvias podrían provocar descensos de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas en ríos, inundaciones, derrumbes y deslizamientos que pueden generar daños a viviendas, a la red vial y por supuesto infraestructura de nuestro país. Así que el peligro y el riesgo continúa en nuestro país y sabemos entonces, vemos estas cavernas que se presentan en Villanueva que recordemos también en los últimos años ha tenido diversas emergencias pues parecidas. También hay otros sectores de la ciudad de Guatemala, Fernando, donde también se dan ciertas cavernas que pues son situaciones que las autoridades tienen que tratar, pero sobre todo en esta temporada ya se vuelve una situación aún más complicada porque la lluvia pues ya vino para quedarse, ¿no? E incluso los pronósticos que tiene el INSIBUME para los próximos días pues es de fuerte lluvia y esto sabemos que es un factor determinante para que esta situación se agrave. Definitivamente lo has explicado más que bien. El tema es que la prevención pareciera que es un trabajo pendiente en las municipalidades a nivel general. No voy a especificar algunas, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, cuando hacemos un análisis de todo el trabajo que conlleva mantener todo el ámbito, ¿verdad?, de la infraestructura vial, tanto a nivel de superficie como para abajo, naturalmente hay muy poca inversión en este tema. Y es que recordemos que cuando hablamos del gasto público que presupuestariamente debe ejecutar una entidad pública, creo yo que la mayoría, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, oscila entre el 70 y 80%. El tema de gastos de funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento es, pues, naturalmente el pago a los colaboradores, a los empleados, a los funcionarios, a los empleados públicos y analizas la cantidad de dinero que queda para inversión y siempre lo hemos hablado, es un porcentaje muy, muy bajo, muy poco. Y justamente este es el tipo de inversión que se requiere que las municipalidades estén permanentemente realizando para naturalmente hacer monitoreos, evaluaciones de cómo está no solo la parte que el vecino ve,
Aquí no es un tema del ornato, que qué bonito, flores, fuentes, semáforos de todo tipo, muy modernos, pero cuando tú analizas qué está sucediendo de la superficie para abajo, te das cuenta que hay un desorden y hay una falta de, tal vez no planificación, sino el tema es que puede estar planificado, pero no hay suficientes recursos. Entonces, el gran de los inconvenientes es que llega este momento de todos los años, en donde las lluvias entran con una intensidad que yo realmente no recuerdo, por lo menos de aquí a unos 5 o 8 años para atrás, de un invierno que entre suavecito y que unas lluvias así muy, muy bonito. No, es que es de veras una cosa, pero fuertísima. Entonces, obvio, a la primera lluvia, 2 lluvias, te das cuenta que empiezan a circular los videos de toda la República de Guatemala, el montón de municipios donde las calles se inundaron, donde los tragantes colapsan y por supuesto este tema del drenaje y todo el espacio de fluidez del agua que pasa obviamente por debajo de lo que nosotros vemos, no importa qué municipio sea, tiene lamentablemente muy poco trabajo, muy poca inversión. La prevención que debería ser terminando el invierno, más o menos finales de octubre, inicios de noviembre, porque ahora se extiende hasta esa parte de fin de año, deberían empezar esos trabajos que realmente te permiten 4 o 5 meses, porque de allí ya a veces en abril, mayo, tienes de lleno el invierno nuevamente. Entonces, el colapso de este tipo de espacios, la generación de cavernas y todo esto que realmente afecta la tranquilidad de los vecinos. Veíamos hace un par de noches en zona 16, por Santa Rosita, los vecinos preocupadísimos y viendo realmente qué hacen para rescatar las cosas que pueden. Ahora es Villanueva. Te recuerdas que carretera a El Salvador también hay unos tramos que realmente más o menos por el kilómetro 12 y medio pasas y tu carro pega un gran brinco porque la carretera en esa área está realmente muy mal manejada en cuanto a su mantenimiento se refiere. Cuando hablamos del Columpio Vista Hermosa, la misma historia. Te encuentras con que creo que hace un año pasábamos las imágenes de que con unas piedras y unos palos habían medio tapado ahí lo que estaba sucediendo. Es realmente penoso el tema de la falta de inversión en función de la prevención para no tener que accionar con más dinero, con más recursos que normalmente no se tienen. Vemos también lo complicado y cómo las condiciones climáticas también marcan ciertas complicaciones en distintos ámbitos, ¿no? Teníamos la época seca que se había extendido, todos esperando el invierno también por el tema de los cultivos, porque recordemos que incluso se han dado pérdidas, claro. Varios agricultores han tenido diversas complicaciones también el tema de sus cultivos por esa época seca que se amplió más de lo que se esperaba. Y pérdidas millonarias. Exactamente. Entonces, ahora está iniciando ya oficialmente la época lluviosa y tenemos por otro lado también entonces las problemáticas. El punto aquí es que veamos por donde veamos, creo que la materia de prevención pues no se toma con seriedad ni el seguimiento, ¿no? Como que nos recordamos de, bueno, el mantenimiento de los colectores, el mantenimiento de los drenajes, hasta que ya llueve ya empiezas a ver las complicaciones, pero ¿por qué no hacerlas antes? Si se tuvo todavía este tiempo de pues situación seca que se ha extendido, entonces decir, bueno, vamos a prepararnos para cuando la lluvia llegue no vengan las complicaciones que ya se sabe, no es que aquí estamos descubriendo el agua azucarada, es que claro. Ya se sabe cuáles son los riesgos que se presentan durante la lluvia. Y fíjate que Villanueva realmente es un municipio ejemplo de qué llega a suceder cuando la prevención no es parte del trabajo que en el POA se debe estructurar para una institución pública. En este caso, la municipalidad ha sufrido los últimos años realmente grandes problemas por la falta de prevención. No importa quién sea la autoridad que esté al frente de esta importante municipalidad, es que realmente no se está haciendo el trabajo como uno esperaría. Obviamente hay que saber también y hablar las cosas claras, Sandy, ni tú ni yo somos expertos en hablar de este tema de colectores y hablar de este tema de drenajes y cómo la capacidad de transporte pluvial que puedan tener afecta o no afecta en determinado momento. Pero lo que sí es una realidad es que cuando hacemos el análisis muy genérico, de una forma muy general, te das cuenta que el daño que llega a ocasionar
de primero un pequeño agujero. Al día siguiente ya duplicó su tamaño. Al tercer día quintuplicó su tamaño. Al cuarto día esto ya tiene un diámetro de 8, 10, 12 metros. Y te das cuenta que, aunque uno no sea experto en esos temas, realmente la falta de mantenimiento va generando hoy una emergencia de la que Villanueva es el ejemplo, ¿verdad? Tener que utilizar un puente Bailey para que la gente pueda pasar. Llueve, hay que cerrarlo porque como es tan resbaladiza la superficie, los motoristas pasan rapidísimo, los que van en vehículos de 4 ruedas también, los de los buses extraurbanos igual, se generan accidentes, se generan caídas, pérdidas humanas, una vida humana que se pierda, y entonces todo esto realmente es por demás y por gusto. Lamentablemente somos un país que, en función de esa capacidad económica que se llega a tener dentro de las municipalidades para poder tener una visual de cuáles puedan llegar a ser los problemas, que ya se sabe cuáles normalmente son en invierno, pero que no se previene antes, pues obvio, llega al punto en donde la cantidad de agua que cae es de tal magnitud que colapsan todos estos servicios. Así que es triste porque los vecinos, no solo de la localidad, del municipio, sino que acuérdate que aquí estamos conectados por todos lados. Alguien puede decir, es en Villanueva, a mí no me afecta porque yo vivo en Escuintla. Sí, pero usted de Escuintla tiene que venir a Guatemala y tiene necesariamente que pasar por Villanueva. Entonces, es un tema que realmente llega a afectar de una manera integral a todos quienes habitamos en este país. Así es, la verdad es de que es seria esta situación. ¿Qué se puede hacer inmediatamente? Sabemos el costo que también puede representar, y este es el punto, ¿no? Que a veces se invierten en proyectos que pues todos lo miran, pero realmente tal vez no es tan necesario, y este tipo de proyecto, el mantenimiento que se le puede dar, el tema de prevención, que son situaciones que a lo mejor pues en tema electoral no va a tener mayor visibilidad, pero es lo urgente. Yo creo que también se debe dar esas prioridades a estos temas, y sobre todo, bueno, decir, ya estamos empezando la época de lluvia, ¿qué otros puntos? Sabemos los puntos de riesgo. De hecho, la Conred constantemente hacen sus monitoreos y dan a conocer. Hace como unos 10 años eran 8,000 puntos de riesgo, por ejemplo. Ya ahora ya son más de 10,000, imagínate. Claro. Y así van aumentando, ¿no? El peligro también. Y sobre todo el monitoreo constante que se va a tener, la comunicación con los vecinos también para evitar tragedias, porque mira, lamentablemente en cada época de lluvia vemos alguna situación de desastre en alguna de las comunidades de nuestro país, y ya no queremos que esto suceda, pero todo esto va por un poco de la prevención, la reacción y también estos planes de mitigación que se puedan realizar. Totalmente de acuerdo. Mira, ¿y qué pasa con la actitud del guatemalteco en general con el tema de prevenir? ¿Y qué pasa con la actitud de la mayoría de guatemaltecos que tenemos cuando ya una autoridad nos dice, mire, tenemos que evacuar acá porque hay un peligro inminente? La actitud del guatemalteco es, no, yo no me muevo de acá porque yo aquí tengo mis cosas y si me voy me los van a robar. Y es que parte de ese concepto que siempre hablamos tú y yo, la certeza jurídica. No hay certeza jurídica en no sé cuántos puntos para tomar en consideración como indicadores y poder establecer cómo esto nos da tranquilidad a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas. Pero parte de esa certeza jurídica es obviamente que todas las personas estén sabidas que hay una autoridad. Está la Policía Nacional Civil. Cuando entra a batear, a funcionar el Ejército de Guatemala apoyando a las comunidades en este tipo de emergencias, pues obviamente se siente la tranquilidad de la población, y obviamente esto lo que nos permite es pues estar con esa tranquilidad en la comunidad que sea. Pero cuando ya se da la emergencia, cuando ya se da el banderazo, cuando se da esa información inminente por parte de Conred, sobre todo porque Insibume ha generado sus comunicados en donde la emergencia va a ser en tales y tales puntos, normalmente la actitud del guatemalteco nos hace quedarnos, esperar, y después lamentamos la pérdida de vidas humanas valiosísimas que lamentablemente enlutan a muchas familias. Así que ojalá que este invierno no sea de tragedias. Así es.
porque hemos visto diversas situaciones, comunidades incluso que han sufrido pues desastres por inundaciones, derrumbes, deslizamientos, claro, y que incluso hasta este momento todavía están viviendo secuelas. Entonces sabemos lo complicado que puede ser. Ojalá de verdad que este invierno pues no traiga situaciones trágicas que lamentar en nuestro país, y que las autoridades también se pongan las pilas en poder hacer algo al respecto para poder atender las demandas y sobre todo estas emergencias que se están presentando desde ya en distintos puntos del país.